No lloraba. No tenía más lágrimas. Solo tenía silencio, y ese silencio era más pesado que la caja que cargaba. ¿Y ahora qué?, susurró al viento, con una voz tan frágil que apenas se oyó. Nadie respondió. Nadie estaba allí para responder. Había perdido a su tío hacía 3 semanas. Él era lo último que le quedaba. Lo último que la llamaba, mi niña, lo último que le preparaba sopa cuando llovía, lo último que le decía, con una sonrisa torcida, el mundo no es justo, pero tú sí puedes serlo. Y ahora no tenía casa. No tenía nombre en ninguna lista de familia. Solo tenía una caja con las fotos de sus padres, una medalla de la Virgen que su madre usaba, y una carta que su tío le dejó escrita a mano, con temblores, antes de cerrar los ojos para siempre: si algún día no sabes a dónde ir, ve donde el viento te lleve. A veces, el destino no es un lugar, sino un comienzo. Ella apretó la caja contra su pecho, como si allí aún latiera un corazón. El camino se bifurcaba. A la izquierda, polvo y más polvo. A la derecha, un sendero apenas marcado, bordeado por arbustos secos y el canto lejano de un pájaro. Sin pensarlo, giró a la derecha. No porque esperara algo, sino porque ya no le quedaba fuerza para elegir. Sus piernas temblaban. El hambre le punzaba el estómago, pero era una sensación familiar, casi cómoda en comparación con la vacuidad que sentía dentro. Miró al cielo. Las nubes se movían lentas, indiferentes. Se preguntó si alguien, en algún lugar, sabía que ella seguía viva. ¿Y si me siento aquí y ya no me levanto?, murmuró, dejándose caer sobre una piedra al borde del camino. Pero entonces, como si el universo hubiera escuchado, el viento cambió. Trajo consigo un olor, no a polvo, no a desolación. A tierra húmeda. A hojas vivas. Algo que no olió en meses. Levantó la cabeza. Allí, entre los árboles retorcidos, una silueta asomaba una casa. O lo que alguna vez lo fue. Techos medio caídos, paredes agrietadas, ventanas sin vidrios, pero de pie. Todavía de pie. Se puso de pie con esfuerzo. Cada músculo le dolía. Caminó hacia ella, como si temiera que desapareciera si respiraba fuerte. Al llegar al portón de madera podrida, lo empujó con suavidad. Crujió, pero cedió. El patio estaba lleno de maleza, sí, pero también de árboles frutales. Manzanos. Higuera. Y más allá, el brillo plateado de un arroyo que serpenteaba entre las piedras. Dejó caer la mochila. Luego, con manos temblorosas, abrió la caja de madera. Sacó la foto de sus padres, jóvenes, sonrientes, abrazados bajo un sol que ya no existía, y la apoyó contra el tronco del manzano más cercano. ¿Aquí?, preguntó al aire, como si sus padres pudieran contestar. Y aunque nadie habló, algo en su pecho se relajó. Por primera vez en semanas, respiró sin que el aire le doliera en los pulmones. No era un palacio. No era un hogar. Aún no. Pero era un sitio donde el viento no silbaba con crueldad. Donde el sol, aunque fuerte, no era enemigo. Donde, tal vez pudiera descansar. Solo descansar. Se sentó bajo el árbol, apoyó la espalda contra su tronco y cerró los ojos. Y por primera vez desde que enterró a su tío, soñó. No con lo que perdió, sino con lo sueño y fatiga, pero algo era distinto. Por primera vez en meses, no despertó con ese nudo en el pecho que le decía que no valía la pena abrir los ojos. Miró a su alrededor. El rancho seguía en ruinas, sí, pero ya no le parecía una tumba. Le parecía una posibilidad. Se levantó y caminó hacia la casa. La puerta principal colgaba de una sola bisagra, chirriando como si protestara por su presencia. Empujó con cuidado. El interior olía a moho, a madera vieja y a tiempo detenido. El suelo crujía bajo sus pies, pero no cedía. Las paredes, aunque agrietadas, aún sostenían el techo. Y en medio de la penumbra, una ventana rota dejaba entrar un rayo de luz que bailaba sobre el polvo suspendido, como si el propio sol quisiera saludarla. ¿Estás vacío?, preguntó en voz baja, como si la casa pudiera responder. No hubo respuesta,
pero tampoco la necesitó. Caminó hasta el rincón más seco y se dejó caer. Apoyó la espalda contra la pared y cerró los ojos, escuchando. Escuchando de verdad. El viento entre las tablas sueltas, el crujido de una rama afuera, el zumbido lejano de una abeja. Todo era tan simple, tan quieto, tan distinto del estruendo de su dolor. Durante días, no hizo más que observar. Se levantaba al alba, bebía del arroyo, comía frutas silvestres que encontraba en el huerto abandonado tras el cobertizo. Las higueras estaban cargadas. Las manzanas, un poco arrugadas, pero dulces. Cada bocado era un milagro. Cada noche, se acurrucaba bajo el alero más intacto, envuelta en una manta que había sacado de su mochila, y miraba las estrellas como si fueran viejas amigas que por fin la habían encontrado. Una tarde, mientras intentaba desatascar el pozo con una cuerda y un balde herrumbroso, oyó un ruido. No de animales. No del viento. Pasos. Se quedó inmóvil, el corazón golpeándole las costillas como un pájaro preso. Se escondió tras el tronco de un nogal, conteniendo la respiración. «Hola», gritó una voz suave, pero firme. «¿Hay alguien?» Era una mujer. Mayor. Con acento de campo, de quien conoce cada surco de la tierra. Ella no respondió. No sabía si confiar. No sabía si quería que la vieran. «Vimos humo esta mañana», continuó la voz. «Bueno, más bien vaho. Del arroyo, quizá. Pero luego vimos las ramas cortadas. Las frutas recogidas. Y dije: alguien está aquí. Alguien que necesita ayuda, o al menos un buen pedazo de pan». Silencio. Lentamente, ella salió de detrás del árbol. La mujer, de cabello blanco recogido en una trenza, la miró sin sorpresa. Solo con una ternura que dolía. «Ay, hija», dijo, y se le quebró la voz. «Estás tan sola como este lugar». Detrás de ella, un hombre de bigote canoso y manos callosas sostenía una bolsa de yute. Asintió con la cabeza, sin decir nada, pero sus ojos decían más que 1000 palabras. «No queremos molestar», dijo la mujer. «Solo traemos esto. Pan, queso, un poco de miel. Y un abrigo. El invierno viene, aunque ahora no lo parezca». Ella no supo qué decir. Abrió la boca, pero solo salió un sollozo. Las lágrimas, esas que creía agotadas, brotaron sin pedir permiso. «Gracias», logró articular, con la voz rota. «No, no tengo nada para darles». «No necesitamos nada», dijo el hombre, por primera vez. «Solo que no te mueras de hambre aquí. Este rancho ya vio demasiadas despedidas». La mujer se acercó y le puso una mano en el hombro. «Caliente. Real. ¿Cómo te llamas, Lucía?» «Yo soy Elena. Él es Ramón. Vivimos en San Miguel, a 1 hora caminando. Si te falta algo, vuelve a recoger fruta cerca del camino. Deja una piedra blanca a la orilla. Nosotros sabremos». Y sin más, se dieron la vuelta y se fueron, dejando la bolsa en el suelo y una semilla de esperanza en el aire. Lucía se quedó allí, abrazando la bolsa como si fuera un niño recién nacido. El pan olía a hogar. La miel, a infancia. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba del todo abandonada. Esa noche, mientras masticaba un pedazo de pan con miel bajo la luna creciente, miró la casa. Ya no era solo un refugio. Era un desafío. Y algo dentro de ella, algo pequeño pero feroz, susurró: «Vamos a arreglarte». Al día siguiente, amaneció con un propósito. Limpió el patio. Arrancó las malas hierbas con las uñas. Arrastró ramas secas lejos de la puerta. Encontró una pala oxidada en el cobertizo y empezó a cavar alrededor del pozo. El agua tardó horas en subir, pero cuando lo hizo, era clara, fría, viva. «Funciona», gritó, riendo entre lágrimas. Nadie la oyó. Pero eso ya no importaba. Una semana después, consiguió una lona para cubrir parte del techo. 2 semanas más, y había tapado 3 ventanas con madera recuperada.
Una mañana, mientras pintaba una de las paredes interiores con una mezcla de cal y agua que Elena le había enseñado a hacer, encontró algo escondido tras una tabla suelta, un pequeño cuaderno, las páginas amarillas, la tinta desvanecida. Lo abrió con cuidado. Era un diario. La letra era femenina, elegante. Hoy planté lavanda. Dicen que no florecerá en este suelo seco, pero yo creo en milagros pequeños. Si esta casa me acogió cuando todo se fue, merece belleza. Merece vida. Lucía se sentó en el suelo, con el diario en el regazo, y lloró de nuevo. Pero esta vez no de tristeza. De reconocimiento. Como si la mujer del pasado le hubiera dejado una mano tendida a través del tiempo. No está sola, le susurró al viento, como si la otra mujer pudiera oírla. Y con cada capa de cal que pintaba, con cada semilla que enterraba, con cada piedra que enderezaba en el sendero, Lucía no solo reconstruía un rancho. Reconstruía su alma. Pero el destino, como siempre, no se conforma con la paz. Una tarde, mientras clavaba una tabla en la cerca, vio humo en el horizonte. No era el suyo. Era más denso. Más bajo. Y se acercaba. Corrió al alto de la colina. Desde allí, vio lo que temía: una nube oscura de tormenta se levantaba del oeste. No era una lluvia suave. Era un temporal. Y su techo, por más que lo hubiera remendado, no resistiría. El corazón se le paró. No, no ahora, susurró. Corrió de vuelta, recogiendo todo lo que podía: su caja de madera, el diario, las mantas, las pocas herramientas. Ató lonas a los postes, apiló piedras sobre las esquinas, hizo lo que pudo. Pero el viento ya aullaba como una bestia herida, y el cielo se volvió del color del plomo. Cuando la primera gota cayó, fría y pesada, Lucía se sentó en el suelo, con la espalda contra la pared más sólida, y cerró los ojos. Si se va todo, que se vaya, dijo. Pero yo me quedo. Y mientras la tormenta rugía afuera, ella abrazó su caja y esperó. No con miedo. Con coraje. Porque ya no era la misma muchacha que llegó con los pies cuando amaneció. El cielo estaba lavado, casi transparente. Pero el rancho parecía haber llorado con ella. Salió al patio. El huerto estaba anegado. Las ramas de la higuera, quebradas. El sendero, convertido en un río de barro. Se arrodilló, las manos hundidas en el lodo, y por un instante pensó en rendirse. ¿Para qué tanto esfuerzo si el mundo entero parecía empeñado en recordarle que nada era permanente? Pero entonces, entre el barro, vio algo verde. Una hoja. Intacta. Y más allá, otra. Y otra más. La vida no se había ido. Solo se había agachado. Se levantó, con el lodo hasta las rodillas, y se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. No eran lágrimas de derrota. Eran de furia. De amor. De algo que no tenía nombre, pero que le daba fuerzas para seguir. No te vayas, le dijo al rancho, en voz baja. Por favor, no te vayas. Y trabajó. Durante días. Arrastró ramas, drenó el agua, volvió a plantar lo que se había perdido. No comía bien. Dormía poco. Pero cada atardecer, antes de que el sol se escondiera, se sentaba en el escalón de la entrada y miraba lo que había logrado. Poco. Muy poco, quizá. Pero era suyo. Una tarde, mientras intentaba enderezar una viga caída, oyó el crujido de ruedas sobre la tierra mojada. Alzó la vista. Era el carro de Elena y Ramón. Venían con más mantas, una lona gruesa, clavos, incluso una sierra pequeña. No podíamos dejar que luche sola. Gritó Elena desde lejos, con una sonrisa que le iluminaba toda la cara. Ramón ya bajaba del carro, cargando una caja de herramientas que Lucía jamás había visto. El temporal nos arrancó el cobertizo de las gallinas, dijo, como si eso explicara todo. Pero esto aún sirve. Se acercó, la miró de arriba abajo, y asintió. Estás más fuerte de lo que crees. Lucía no supo qué responder. Solo asintió, con la garganta cerrada. Juntos, pasaron todo el día reparando.
Ramón enseñó a Lucía cómo sujetar las vigas con clavos cruzados. Elena tejía una nueva cerca con ramas flexibles y alambre viejo. Y mientras trabajaban, hablaban. No de grandes cosas. De semillas que germinan mejor con luna creciente. De la mejor manera de ahuyentar los zorros sin hacerles daño. De cómo el café sabe mejor cuando se prepara con agua de pozo. ¿Por qué nos ayudan?, preguntó Lucía de pronto, mientras clavaba una tabla. Elena se detuvo. Se quitó el pelo de la frente con el antebrazo y la miró con una dulzura que le partió el alma. Porque alguien, hace muchos años, nos ayudó a nosotros. No teníamos nada. Solo un niño recién nacido y una carreta rota. Y un extraño nos dio techo, pan y una palabra: sigue. Hizo una pausa. Hoy, tú eres esa palabra. Lucía sintió que algo se deshacía dentro de ella. No dolor. Libertad. Esa noche, cenaron juntos frente al fuego. Ramón contó historias de su juventud, cuando soñaba con ser músico y terminó siendo herrero. Elena habló de su hermana, que se fue a la ciudad y nunca regresó. Y Lucía, por primera vez, contó lo de sus padres. Lo del accidente. Lo del tío. Lo de la caja. No sabes lo que es perder todo, dijo, con la voz temblorosa. Sí lo sabemos, respondió Ramón, mirando las brasas. Pero también sabemos que lo que se planta con amor, nunca se pierde del todo. Cuando se fueron, al anochecer, dejaron la sierra y una manta gruesa. Y una promesa: volveremos. Lucía los vio alejarse hasta que el carro desapareció tras la colina. Luego volvió al rancho. Todo estaba más firme. Más limpio. Más vivo. Entró a la casa y encendió una vela. La colocó sobre la mesa que había construido con tablas de una puerta vieja. La luz tembló, pero no se apagó. Se sentó y sacó su cuaderno, uno nuevo, regalo de Elena, y escribió, por primera vez, no una carta que no enviaría, sino una promesa: hoy, no me escondí. Hoy, luché. Y gané un día más. Afueras, el viento ya no aullaba. Solo susurraba. Como si el rancho, por fin, hubiera aprendido su nombre. Y en la oscuridad, entre el crujido de la madera y el canto lejano de un grillo, Lucía supo algo que no había entendido antes: no necesitaba que el mundo la viera para existir. Solo necesitaba creer que merecía quedarse. Y una mañana, mientras cavaba junto al muro norte, sus dedos tocaron algo más duro que una raíz. Se inclinó, apartó la tierra con cuidado, y ahí estaba una pequeña huerta silvestre, medio oculta por las malas hierbas, pero viva. Calabazas trepadoras, hierbabuena, tomates cherry aún verdes colgando como perlas escondidas. Sonrió, y sin pensarlo, murmuró: estaban esperándome. No hubo respuesta, claro. Pero el viento movió las hojas como si dijera sí. Durante semanas, trabajó en silencio, con una determinación callada que sorprendía incluso a Elena y Ramón cuando venían los domingos con provisiones y chismes del pueblo. Ya no hablaban solo de clima o cosechas. Ahora le preguntaban: ¿qué vas a sembrar ahora? O ¿has pensado en poner gallinas? Y Lucía, que antes apenas asentía, ahora respondía con planes, con ideas, con esa chispa que solo nace cuando alguien cree que vale la pena soñar. Voy a hacer un invernadero, dijo un día, mientras clavaba estacas para las enredaderas. Con plástico reciclado y madera de los árboles caídos. Así podré cultivar todo el año. Elena la miró con los ojos brillantes. Eres igual que mi abuela. Decía que la tierra no juzga. Solo da, si le das tú primero. Lucía asintió. Y dio. Con cada semilla enterrada, con cada piedra movida, con cada gota de sudor que caía sobre la tierra, daba un pedazo de sí misma. Y la tierra, fiel, le devolvía vida. Una tarde, mientras ordenaba las herramientas en el cobertizo, encontró algo que no esperaba: una vieja regadera de metal, oxidada pero intacta. La levantó, la llenó de agua del arroyo y la probó. El chorro salió suave, como una caricia. Sin pensarlo, la usó para regar las plantas recién sembradas, y entonces, como si el universo hubiera estado esperando ese gesto, una niña apareció al borde del camino. Tenía unos 8 años, el cabello enredado,
los pies descalzos y una curiosidad que le iluminaba los ojos. ¿Qué haces?, preguntó, sin miedo. Lucía se enderezó, sorprendida. Estoy cuidando lo que planté. La niña se acercó, miró las hojitas tiernas, y luego a Lucía. ¿Puedo ayudar? No era una pregunta cualquiera. Era una semilla de conexión. Claro, dijo Lucía, con una voz más suave de lo que pensaba. ¿Cómo te llamas, Isabel? Pero todos me dicen Chabela. Bienvenida, Chabela. Y así, sin ceremonia, comenzó algo que Lucía jamás imaginó: compañía. Chabela volvió al día siguiente. Y al otro. Traía preguntas, risas, historias de la escuela rural a 2 kilómetros de allí. A veces venía sola. Otras, con 2 o 3 amigos más, niños callados al principio, pero que pronto se reían mientras arrancaban malas hierbas o aprendían a distinguir una zanahoria de una maleza. «Esta es mía», gritó uno de ellos un día, señalando una planta alta con hojas verdes. «La sembré yo». Lucía los miró, a todos, y sintió un calor en el pecho que no conocía. No era solo alegría. Era pertenencia. Una tarde, mientras enseñaba a Chabela a atar las tomateras a estacas, la niña le preguntó, con la voz baja, ¿por qué vives sola aquí? Lucía se detuvo. Miró el horizonte, donde el sol empezaba a teñir el cielo de naranja. Porque no tenía otro lugar. Pero, ya no me siento sola. Chabela sintió, como si entendiera más de lo que aparentaba. Mi mamá dice que los lugares se vuelven hogar cuando alguien los quiere de verdad. Lucía se agachó y la miró a los ojos. Tu mamá es muy sabia. ¿Y tú, eres feliz aquí? La pregunta la tomó por sorpresa. Nadie le había preguntado eso. Nunca. No sé si soy feliz, respondió, con honestidad. Pero, sí siento que tengo un propósito. Y eso es más que suficiente. Chabela sonrió, mostrando un diente flojo. Entonces este lugar ya es un paraíso. Lucía no supo qué decir. Solo la abrazó, con fuerza, como si quisiera proteger esa inocencia, o quizás protegerse de la emoción que le subía por la garganta. Pero el paraíso, como todo lo precioso, atrae miradas. Y no todas son amables. Una mañana, mientras desayunaba té bajo el manzano, vio una camioneta detenerse en el camino principal. No era la de Elena. Era más nueva, más silenciosa. Un hombre bajó. Traje ligero, zapatos limpios, una carpeta bajo el brazo. Miró el rancho con los ojos fríos de quien calcula valor, no belleza. Se acercó sin saludar. ¿Tú vives aquí? Lucía se puso de pie, instintivamente, como si protegiera algo. Sí. Este terreno está en litigio. Perteneció a la familia Valdés, y hace años que hay una disputa por la herencia. Nadie ha presentado título de propiedad en más de una década. Lucía sintió el suelo temblar bajo sus pies, aunque todo estaba quieto. Yo solo, no importa. El hombre la interrumpió con sequedad. Si no tienes papeles, este lugar no es tuyo. Y podrían desalojarte en cualquier momento. Se dio la vuelta y se fue, dejando tras de sí no solo polvo, sino dudas. Lucía se sentó de nuevo, las manos temblando. Miró el huerto, la cerca nueva, la mesa de madera, las huellas de los niños en el sendero. Todo lo que había construido, podría desaparecer así, con una palabra. Esa noche, no durmió. Escribió y reescribió cartas a abogados, a notarios, a cualquier persona que pudiera ayudarla. Pero no tenía dinero. No tenía contactos. Solo tenía un rancho, una caja de recuerdos, y el amor de unos cuantos que creían en ella. Al amanecer, fue al pueblo. Buscó a Elena y Ramón. Les contó todo, con la voz quebrada. Ramón frunció el ceño. Ese hombre es del bufete que maneja las tierras de los Valdés. Son poderosos. Pero, miró a Lucía con determinación, no invencibles. ¿Qué hacemos?, preguntó ella, desesperada. Reunimos pruebas, dijo Elena. Fotografías. Testigos. Documentos de todo lo que has hecho aquí. Y hablamos con el alcalde.
con el maestro de la escuela. Con cualquiera que haya visto cómo este lugar volvió a vivir. Lucía sintió, pero el miedo seguía ahí, como una sombra pegada a sus pasos. Esa tarde, mientras caminaba de regreso al rancho, Chabela la esperaba en el camino. ¿Vas a irte?, preguntó, con los ojos llenos de lágrimas. Lucía se arrodilló y le tomó las manos. No lo sé, pequeña. Pero si me voy, me llevaré este lugar en el corazón. Y tú también estarás ahí. Chabela negó con la cabeza. No. Tienes que quedarte. Porque esto es tu casa. Y en ese momento, Lucía entendió algo crucial, no importaba lo que dijeran los papeles. El rancho ya no era solo suyo. Era de todos los que habían puesto una semilla, una risa, una esperanza entre sus muros. Y eso no se podía desalojar. Esa noche, bajo la luna llena, encendió una vela más grande que de costumbre. La colocó en el centro del patio, junto a la caja de madera. Y prometió, en silencio, no me rendiré. Por ustedes. Por mí. Por todo lo que hemos construido juntos. Una tarde, mientras organizaba las fotos sobre la mesa de madera, Elena llegó con una bolsa llena de papeles. Hablé con don Fermín, el antiguo secretario del ayuntamiento, dijo, dejando la bolsa con cuidado. Dice que en los años 80, una familia vivió aquí. Ella, su marido y una niña. Se fueron de repente, tras un incendio en el cobertizo. Nadie volvió a ocupar el lugar desde entonces. Lucía miró los papeles amarillentos, los sellos borrosos, las firmas desvanecidas. Y eso, nos ayuda, tal vez, respondió Elena, sentándose frente a ella. Si demostramos que el rancho estuvo abandonado por más de 10 años, y tú has estado aquí mejorándolo, cuidándolo, dándole vida, hay una ley. Se llama usucapión. No es fácil, pero es posible. Lucía sintió un destello de esperanza, frágil pero real. ¿Cuánto tiempo necesito? 5 años. Pero, Elena bajó la voz, si logramos que la comunidad respalde tu presencia, si el alcalde ve que este lugar ya no es un terreno baldío, sino un centro de vida, podrían acelerar el proceso. O al menos detener cualquier desalojo mientras se resuelve. Esa noche, Lucía reunió a todos los que habían pisado el rancho en los últimos meses, los niños, sus padres, el maestro de la escuela rural, incluso el cartero que pasaba una vez por semana. Les contó lo que ocurría. No con desesperación, sino con honestidad. No les pido que me salven, dijo, mirándolos a los ojos uno por uno. Solo les pido que digan la verdad, que este lugar ya no está muerto. Que aquí, algo bueno está creciendo. El maestro, un hombre de barba canosa y mirada firme, fue el primero en hablar. He visto a mis alumnos cambiar desde que vienen aquí. Son más curiosos, más amables. Este rancho los ha sanado más que cualquier lección de libros. Una de las madres, con el delantal manchado de harina, asintió. Mi hijo no hablaba desde que su padre se fue. Aquí ríe. Y eso no tiene precio. Chabela se acercó y tomó la mano de Lucía. Ella nos enseñó que las plantas también tienen corazón. Que si las cuidas, ellas te cuidan a ti. Las lágrimas brotaron, pero esta vez no eran de miedo. Eran de gratitud. Al día siguiente, todos firmaron una carta. El maestro la redactó con palabras simples, pero llenas de verdad. Solicitamos que se reconozca el trabajo de Lucía Mendoza en la recuperación del rancho San Isidro, lugar que hoy sirve como espacio de encuentro, educación y esperanza para nuestra comunidad. Pero el verdadero golpe de suerte llegó por donde menos lo esperaba. Mientras caminaba al pueblo para entregar la carta, se encontró con un joven periodista del periódico regional. Había oído rumores de una muchacha que convirtió un rancho abandonado en un jardín, y quiso verlo con sus propios ojos. ¿Es cierto que vives sola aquí?, preguntó, con su libreta en mano. No estoy sola, respondió Lucía, con una sonrisa triste. Tengo a la tierra. Y a quienes creen en ella. Le mostró el huerto, el cobertizo convertido en aula improvisada, las paredes donde los niños habían pintado flores con témperas hechas de tierra y jugo de betabel. El periodista tomó fotos, hizo preguntas, y al final, la miró con admiración genuina.
Esto no es solo una historia de supervivencia, dijo. Es una historia de renacimiento. 2 semanas después, el artículo salió en la portada. Del abandono al paraíso, la huérfana que sembró esperanza en tierra árida. El impacto fue inmediato. Llamadas del ayuntamiento. Vecinos que antes no la miraban, ahora la saludaban con respeto. Hasta el hombre de la camioneta regresó, pero esta vez, con una expresión distinta. He visto el artículo, dijo, sin su tono frío de antes. ¿Y las fotos? Mi cliente está reconsiderando. Lucía no celebró. Aún no. Pero por primera vez, sintió que el viento soplaba a su favor. Una noche, mientras regaba las lavandas que había sembrado junto a la entrada, Elena y Ramón llegaron con una botella de vino casero y un pastel de manzana. Por ti, dijo Ramón, sirviéndole un vaso. Por no rendirte. Elena la abrazó, y en ese abrazo, Lucía sintió algo que no había sentido desde niña: la calidez de una familia elegida. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, preguntó Elena, mirando las estrellas. Que no construiste un paraíso para ti. Lo construiste para todos. Lucía no respondió. Solo apretó su mano. Y en el silencio de esa noche, entre el aroma de la tierra mojada y el susurro de las hojas, supo que, pase lo que pase, ya no era la huérfana sola del camino. Era Chabela, quien lo había envuelto en un pañuelo bordado por su abuela. Es para que guardes tus pensamientos, le dijo la niña, con los ojos brillantes. Porque son importantes. Y así, cada noche, después de que los últimos rayos del sol se escondieran tras la colina, Lucía se sentaba bajo la higuera con su lámpara de queroseno y escribía. No para ser leída. No para fama ni consuelo. Escribía porque el dolor, cuando se nombra, deja de ser un monstruo y se vuelve un compañero. Y a veces, hasta un maestro. Una de esas noches, mientras el viento acariciaba las hojas como si leyera por encima de su hombro, escribió: hoy me pregunté si merezco esto. No el rancho, no las flores ni las sonrisas. Me pregunté si merezco la paz. Porque durante tanto tiempo creí que el sufrimiento era mi destino. Que si algo bueno llegaba, era solo para recordarme lo que perdería después. Dejó la pluma un momento y miró el cielo. La luna estaba llena, plateada, generosa. ¿Y qué respondiste?, dijo una voz suave desde la sombra. Lucía se sobresaltó. Era Chabela, envuelta en una manta, con los pies descalzos y los ojos abiertos como platos. ¿Cuánto tiempo llevas ahí, desde que te vi sentarte? No quería interrumpir, pero vi que llorabas. Lucía se tocó la mejilla. Sí. Estaba húmeda. No es tristeza, dijo, con una sonrisa temblorosa. Es alivio. Como si por fin pudiera soltar algo que cargué demasiado tiempo. Chabela se acercó y se sentó a su lado, sin pedir permiso, como solo los niños saben hacer. Mi abuela dice que las lágrimas son semillas del alma. Que si las riegas con verdad, nacen flores. Lucía la miró, con el corazón apretado. Y si no quiero que nazcan flores, y si solo quiero descansar, entonces descansa, dijo Chabela, apoyando la cabeza en su hombro. Pero no te vayas. Porque aquí, te necesitamos. Lucía cerró los ojos. Y en ese gesto tan pequeño, en esa confianza tan pura, sintió que algo dentro de ella se sellaba. Ya no estaba huyendo. Ya no se escondía. Estaba arraigada. Pero el pasado, como siempre, tiene memoria. Una tarde, mientras ordenaba el cobertizo, ahora convertido en biblioteca con libros donados y dibujos de los niños colgados con alambre, encontró algo que la paralizó. Entre las tablas sueltas del suelo, bajo una piedra plana, había un sobre amarillento, sellado con cera. No tenía nombre. Solo una fecha: 1987. Las manos le temblaron al abrirlo. Dentro, una carta. La letra era la misma del diario que había encontrado semanas atrás. La de la mujer que vivió allí antes que ella. Si alguien lee esto, es porque el rancho te eligió. No al revés. Yo vine rota, como tú. Perdí a mi hija en un accidente. Este lugar fue mi refugio, mi confesionario, mi tumba y mi cuna.
Planté lavanda porque decían que ahuyentaba los malos espíritus. Pero lo que ahuyentó fue mi desesperanza. Cuida este lugar. No por lo que fue, sino por lo que puede ser. Y si algún día dudas de que mereces estar aquí, recuerda el amor no se gana. Se acepta. Lucía se desplomó en el suelo, la carta apretada contra el pecho. Lloró como no lloraba desde la muerte de su tío. No por el dolor del pasado, sino por la certeza de que no estaba sola en su historia. Que antes que ella, otra mujer también había llegado con el alma hecha trizas, y había sembrado belleza donde otros solo veían ruina. ¿Estás bien?, preguntó Ramón desde la puerta, con una canasta de herramientas. Lucía asintió, pero no podía hablar. Le mostró la carta. Ramón la leyó en silencio. Cuando terminó, sus ojos estaban húmedos. Este lugar, siempre ha sido sagrado, dijo. Solo que el mundo se olvidó. Esa noche, reunió a todos en el patio. Elena, Ramón, los niños, incluso el maestro y 2 vecinos del pueblo. Encendió una fogata pequeña y leyó la carta en voz alta. Nadie habló después. Solo el crepitar del fuego y el viento entre los árboles. Pero al día siguiente, algo cambió. Los niños trajeron más flores silvestres. Elena trajo esquejes de lavanda de su jardín. Ramón construyó un pequeño altar con piedras, donde colocaron la carta dentro de un frasco de vidrio, enterrado bajo la higuera. Así, las raíces la cuidarán, dijo Chabela. Y Lucía, por primera vez, dejó de escribir cartas al pasado. Ahora escribía promesas al futuro. Hoy enseñé a Chabela a hacer té de manzanilla. Me dijo que sabe a abrazo de abuela. Quiero que este lugar siempre huela a eso, a cuidado, a lentitud, a amor sin prisas. Pero justo cuando la paz parecía instalarse, llegó la noticia que lo cambiaría todo. Una mañana, el cartero trajo un sobre oficial. Sello del juzgado. Lucía lo abrió con las manos heladas. Dentro, una citación a audiencia en 30 días. El otro heredero de la familia Valdés, un primo lejano que vivía en la ciudad, había presentado una demanda formal. Exigía la posesión del rancho, o una compensación económica que Lucía jamás podría pagar. El miedo volvió, frío y familiar. ¿Y si pierdo?, le preguntó esa noche a Elena, con la voz quebrada, ¿y si todo esto desaparece? Elena la tomó de las manos. Entonces construiremos otro. Pero no estás sola, Lucía. Esta vez, no estás sola. Y en ese instante, mientras las luciérnagas iluminaban el patio como estrellas caídas, Lucía entendió la última verdad: el paraíso no es un lugar sin tormentas. Es un lugar donde, cuando llueve, alguien te sostiene el paraguas. Pero en vez de paralizarse, hizo lo único que sabía hacer: trabajó. Con una determinación que rayaba en la obsesión, convirtió cada rincón del rancho en una prueba viva. Pintó las paredes del comedor con cal mezclada con tierra y un poco de pigmento amarillo que Elena le trajo de la ciudad, el mismo tono cálido que su madre usaba en la cocina de su infancia. Así, aunque no la tenga contigo, su color sí, le dijo Elena con una sonrisa triste. ¿Por qué amarillo?, preguntó Chabela, observando cómo Lucía extendía la mezcla con una brocha gastada. Porque es el color de la mañana, respondió Lucía, sin dejar de pintar. El color de cuando todo empieza de nuevo. Chabela la miró un largo rato, luego corrió al cobertizo y regresó con un tarro de pintura roja que sobró de un cartel de la escuela. Y este es el color del corazón, dijo, y sin pedir permiso, pintó una pequeña flor junto a la ventana. Lucía se detuvo. La flor era torcida, infantil, perfecta. Se agachó y la abrazó. Gracias, susurró. Ahora sí se siente como casa. Pero el verdadero acto de fe vino unos días después. Mientras removía la tierra cerca del pozo, encontró una lata oxidada enterrada bajo una piedra plana. La abrió con cuidado. Dentro había semillas: maíz criollo, frijol negro, calabaza ancestral. Y una nota, escrita con la misma letra del diario y la carta: para quien venga después. Que siembre con fe. La tierra nunca olvida. Lucía lloró en silencio. Luego, al atardecer, llamó a todos. Vamos a sembrar, dijo, con la voz firme. No solo para comer.
para demostrar que esta tierra sigue viva, porque alguien la quiere. Así, bajo un cielo rosado, niños, adultos, ancianos, se arrodillaron en la tierra. Cada uno enterró una semilla. Cada uno dijo un deseo en voz baja. Lucía enterró la suya al centro, con las manos llenas de barro y los ojos llenos de promesas. Si esto crece, dijo, mirando a todos, será prueba de que pertenecemos aquí. Mientras tanto, en el pueblo, la noticia de la demanda se extendió como el viento antes de la tormenta. Algunos murmuraban que Lucía era una intrusa. Otros, que el primo de la ciudad solo quería vender el terreno a una empresa agrícola. Pero la comunidad, poco a poco, se fue cerrando a su alrededor como una muralla de raíces. Una tarde, mientras clavaba una nueva tabla en la cerca, llegó un hombre que nunca antes había visto. Alto, con el rostro curtido por el sol y las manos marcadas por el trabajo. Se presentó como Joaquín, hermano de una de las madres del pueblo. Vengo a ayudar, dijo, sin más. Oí que necesitan cercar el huerto antes de la audiencia. Dicen que si el terreno está productivo, cuenta a tu favor. Lucía no supo qué decir. Solo asintió. Durante días, Joaquín trabajó en silencio. No preguntaba, no juzgaba. Solo construía. Hasta que una noche, mientras compartían un plato de sopa bajo la luna, habló. Yo también perdí todo, dijo, mirando el fuego. Mi esposa, mi hijo, en un accidente de carretera. Me fui al norte, trabajé en minas, en talleres. Pero nunca encontré paz. Hasta que volví. Y vi lo que tú hiciste aquí. Hizo una pausa. Me das esperanza. Y eso no se paga. Lucía sintió que el mundo se detenía un instante. Entonces quédate, dijo, con la voz suave. No como obrero. Como parte de esto. Joaquín asintió. Y desde ese día, el rancho tuvo un nuevo guardián. Pero el mayor giro llegó una semana antes de la audiencia. El periodista del periódico regional regresó. Esta vez, con una cámara de video y una propuesta. Quiero hacer un documental, dijo. No solo sobre ti. Sobre lo que han construido juntos. Si el juez ve esto, verá que no se trata de una parcela. Se trata de un corazón colectivo. Lucía dudó. La idea de exponer su vida, su dolor, su miedo, le aterraba. Y si me ven como una mentirosa, o una aprovechada, te verán como eres, respondió el periodista. Alguien que, con nada, creó algo que todos necesitan, un lugar donde sanar. Esa noche, mientras editaban las primeras imágenes, los niños riendo, las manos de Elena trenzando hierbas, Ramón enseñando a Joaquín a reparar un arado, Lucía cantando mientras regaba, Chabela entró corriendo al cobertizo. ¡Mira! Gritó, señalando el huerto. Allí, en medio de la tierra recién sembrada, brotaban las primeras hojitas verdes. Tiernas. Audaces. Vivas. Lucía se arrodilló y tocó una con la yema del dedo. Era real. Todo era real. Van a crecer, dijo, con la voz temblorosa. Van a crecer, y yo estaré aquí para verlo. Porque ya no luchaba solo por quedarse. Luchaba por seguir sembrando. Porque la higuera, de conversaciones susurradas alrededor del fuego en las noches frescas. Chabela y los demás niños ya no venían solo a ayudar. Venían a quedarse. Traían mantas, libros prestados, panes recién horneados por sus madres. Algunos traían preguntas difíciles: ¿por qué mi papá se fue? ¿Duele mucho la tristeza? ¿Se puede aprender a no tener miedo? Lucía no tenía todas las respuestas. Pero sí tenía presencia. Y eso, descubrió, era más poderoso que cualquier discurso. Una tarde, mientras enseñaba a dos niños a trenzar ramas para hacer cestas, llegó una niña nueva. Más callada que las demás. Se quedó al borde del patio, con los brazos cruzados y los ojos bajos. No dijo su nombre. Solo observaba. Puedes acercarte, le dijo Lucía, sin presionar. No mordemos. La niña dudó. Luego, con pasos lentos, se acercó. Se sentó a unos metros, en silencio,
y empezó a recoger piedrecitas del suelo. Días después, Lucía supo por el maestro que la niña se llamaba Valeria. Que su madre trabajaba lejos, que vivía con una tía que apenas le hablaba, y que en la escuela la llamaban la sombra. No dice una palabra desde que llegó, comentó el maestro, con preocupación. Pero desde que viene aquí, al menos sale de su cuarto. Entonces, Lucía cambió su enfoque. Dejó de invitarla. En vez de eso, dejó un cuaderno y un lápiz junto a la piedra donde Valeria siempre se sentaba. Al día siguiente, el cuaderno tenía un dibujo, una flor con raíces muy largas. Lucía dibujó una mano sosteniéndola. Así, sin palabras, comenzó un diálogo hecho de trazos, colores y silencios compartidos. Pero fue durante una de esas tardes de quietud cuando ocurrió algo que nadie vio venir. Una tormenta menor, más rápida que la anterior, se desató al atardecer. El viento agitó las lonas, la lluvia golpeó el techo, y uno de los postes del huerto amenazó con caer sobre las plantas jóvenes. Todos corrieron a sujetarlo, gritando, riendo nerviosos, menos Valeria, que se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos, como si el mundo se le viniera encima. Lucía corrió hacia ella. «Valeria. Estás a salvo». La niña no respondió. Solo temblaba. «Mira», gritó Chabela, señalando el cielo. «Son solo nubes. No te van a comer». Pero fue Lucía quien se arrodilló frente a Valeria, tomó sus manos heladas y le dijo, con una calma que sorprendió hasta a sí misma, «El miedo no te hace débil. Te hace humana. Y aquí puedes tener miedo. Pero nunca estarás sola con él». Valeria la miró. Y por primera vez, una lágrima rodó por su mejilla. Luego otra. Y sin decir una palabra, se abrazó a Lucía con una fuerza que partió el alma a todos los que miraban. Esa noche, mientras la lluvia cesaba y las estrellas volvían a asomar, Valeria escribió en el cuaderno, «Hoy no tuve miedo sola». Y Lucía, con el corazón desbordado, escribió debajo, «Nunca más lo estarás». El rancho ya no era solo un refugio. Se había convertido en un faro. Madres del pueblo empezaron a traer a sus hijos no solo para jugar, sino para sanar. Un anciano viudo trajo su guitarra y tocaba canciones antiguas bajo la parra. Una joven embarazada, tímida y asustada, llegó un día con una mochila y los ojos llenos de preguntas sin voz. Lucía la abrazó sin preguntar nada. Solo le dio una cama, un plato caliente y un rincón bajo el alero donde nadie la juzgaría. «¿Por qué haces todo esto?», le preguntó un día Joaquín, mientras reparaban la puerta del gallinero que finalmente habían instalado. Lucía se detuvo, miró el patio lleno de vida, y respondió, «Porque alguien me dio una oportunidad. Y cuando te dan eso, no puedes guardarlo para ti. Tienes que multiplicarlo». Esa misma semana, llegaron más visitas. No solo del pueblo, sino de lugares más lejanos. Personas que habían leído el artículo, que habían visto el avance del documental en redes, que buscaban algo. Un respiro. Un modelo. Un milagro pequeño. Un hombre mayor, con bastón y mirada cansada, se sentó en el escalón de la entrada y le dijo a Lucía, «Mi esposa murió hace un año. No he podido sembrar desde entonces. ¿Me enseñas?». Ella asintió. Y juntos, con manos temblorosas y tierra sagrada, enterraron la primera semilla. Pero con la llegada de más personas, también llegó la tensión. Algunos vecinos murmuraban, «Ya no es lo mismo. Se está volviendo un circo». «¿Quién controla lo que pasa allí?». Incluso Elena, una tarde, le dijo con voz suave pero firme, «Cuidado, Lucía. No puedes salvar a todos. Y si abres demasiado las puertas, podrías perder lo que construiste». Lucía sintió un nudo en el estómago. Miró a Chabela, que enseñaba a Valeria a hacer collares de flores silvestres, a Joaquín, que reía con el anciano guitarrista, a la joven embarazada, que por primera vez sonreía mientras regaba las lavandas. «No quiero salvar a todos», dijo. «Solo quiero que nadie se sienta tan solo como yo me sentí». Pero esa noche, mientras escribía en su cuaderno, se detuvo. La duda la mordía. Estaba construyendo un paraíso, o una ilusión frágil que el viento, o el juez,
podía arrastrar en cualquier momento. Había pasado días organizando documentos, repasando testimonios, ensayando lo que diría frente al juez. El documental ya estaba listo. Las fotos, enmarcadas. Las firmas, selladas. Hasta las plantas del huerto parecían erguirse con orgullo, como si supieran que su existencia era parte de la defensa. Pero el universo, como siempre, tenía su propio ritmo. Al anochecer, mientras guardaba las últimas herramientas en el cobertizo, el viento cambió. Sopló desde el oeste con una fuerza que hizo crujir los árboles como si estuvieran gritando. Las gallinas se inquietaron. Los perros de los vecinos ladraron sin razón. Y en lo alto, un relámpago rasgó el cielo sin trueno. «Viene fuerte», dijo Joaquín, apareciendo en la puerta con una lona enrollada bajo el brazo. «Más fuerte que la última vez». Lucía miró el techo recién remendado, las paredes aún húmedas de cal, el huerto con sus brotes tiernos. Todo lo que había construido, otra vez en peligro. «No puedo perderlo ahora», murmuró, más para sí que para él. «No está sola», respondió Joaquín, y esa frase, simple y verdadera, la sostuvo como un clavo en medio del vendaval. En menos de una hora, se organizó en silencio lo que parecía imposible. Elena y Ramón llegaron con sacos de arena y mantas gruesas. Los niños, guiados por Chabela, llevaron dentro todo lo que pudieran: las semillas, los cuadernos, las fotos, el frasco con la carta de la mujer del pasado. Hasta Valeria, que ya hablaba en susurros, ayudó a cubrir las plantas más frágiles con trozos de tela vieja. «¡Rápido!», gritó Lucía mientras sujetaba una lona sobre el techo con piedras. «Antes de que empiece». Y justo cuando el primer trueno retumbó como un tambor celestial, la lluvia cayó. No en gotas. En cortinas. En ríos que se desbordaban del cielo. Dentro de la casa, todos se apiñaron. Nadie hablaba. Solo se oía el tamborileo furioso sobre el techo, el viento aullando como si quisiera arrancar las raíces del mundo. La joven embarazada abrazaba su vientre. El anciano con su guitarra rezaba en voz baja. Chabela, con los ojos muy abiertos, tomó la mano de Valeria. Lucía se quedó junto a la puerta, mirando el caos. «¿Y si no aguanta?», le preguntó Ramón, acercándose. «Aguantará», dijo ella, aunque su voz temblaba. «Tiene que aguantar». Pero entonces, un crujido sordo. Más fuerte que los demás. Miraron al techo. Una viga, debilitada por la humedad antigua, cedió. La lluvia se coló en un chorro helado, directo al centro del cuarto. «El cuaderno», gritó Lucía, y corrió a rescatar su diario, el que contenía sus pensamientos más íntimos, sus miedos, sus promesas. Joaquín ya estaba subido en una silla, clavando una tabla improvisada. Elena lanzó una manta gruesa sobre el charco que crecía. Y Ramón, con los ojos llenos de determinación, dijo: «No vamos a dejar que esto se lleve lo que construiste con el alma». Lucía se arrodilló, empapada, con el cuaderno apretado contra el pecho. Las lágrimas se mezclaron con la lluvia. «No es justo», susurró. Después de todo, ¿por qué ahora fue entonces cuando Elena se arrodilló frente a ella, tomó su rostro entre las manos y le dijo, con una voz que brotaba del fondo de los años: «La vida no es justa, hija. Pero tú sí lo has sido. Y eso pesa más que cualquier tormenta». En ese instante, algo en Lucía se quebró, y al mismo tiempo, se soldó. Ya no era la muchacha que llegó con los pies sangrando y el corazón en ruinas. Era la sembradora. La guardiana. La que había aprendido que el amor no se mide en días tranquilos, sino en no soltarse cuando todo se desmorona. «Vamos a salvarlo», dijo, poniéndose de pie. «Juntos». Y así lo hicieron. Toda la noche. Cambiaron cubetas, reforzaron paredes, cantaron canciones antiguas para ahogar el miedo, se turnaron para dormitar en el rincón más seco. Hasta que, poco a poco, el cielo se cansó. Al amanecer, la lluvia cesó. El sol asomó tímidamente, como pidiendo perdón. Afuera, el patio era un lodazal. El huerto, inclinado pero vivo. El techo, con una herida, pero en pie. Lucía salió, descalza, y caminó entre los estragos. Se arrodilló junto a las plantas.
Y ahí, entre el barro, vio algo que le robó el aliento: una flor de calabaza, recién abierta, perfecta, bañada por la luz dorada del alba. Resistió, susurró. Como tú, dijo Chabela, apareciendo a su lado con una taza humeante de té. Lucía la tomó en sus brazos y la abrazó con fuerza. Hoy tengo que ir al juzgado, dijo, con la voz firme. Pero volveré. Porque esto no termina hoy. Lo sé, respondió Chabela. Porque el paraíso no se decide en un tribunal. Se construye aquí. Señaló el suelo. Luego su pecho. Y aquí. Lucía miró a todos: a Elena, con las manos llenas de barro; a Ramón, reparando una cerca rota; a Joaquín, ya cavando zanjas para drenar el agua; a Valeria, que por primera vez sonreía bajo el sol. Y supo que, ganara o perdiera ante el juez, ya había ganado lo más importante: un lugar donde pertenecer. No olvides de dónde vienes, le había dicho Chabela al entregársela. El camino se le hizo más largo que nunca. Cada paso pesaba, no por el cansancio, sino por la incertidumbre. ¿Qué diría el juez? ¿Escucharía, o vería solo papeles, leyes, intereses al llegar al juzgado? Un edificio pequeño, de paredes desconchadas y ventanas con rejas; su nombre fue llamado casi al instante. La sala era fría, iluminada por lámparas amarillas que parpadeaban. Sentado tras un escritorio alto, un hombre de rostro severo hojeaba un expediente. Lucía Mendoza, dijo, sin levantar la vista. Alega posesión de un inmueble en litigio. ¿Tiene usted título de propiedad? No, señor juez, respondió, con la voz más firme de la que se creía capaz. Pero tengo algo mejor. El juez alzó una ceja, incrédulo. ¿Y qué es eso? La vida que he devuelto a ese lugar. Y entonces, sin esperar permiso, abrió su bolsa. Sacó las fotos: los niños sembrando, el huerto floreciendo, las manos de Elena trenzando hierbas, el anciano tocando guitarra bajo la parra. Luego, el documental, en una pequeña tableta que el periodista le había prestado. Lo reprodujo en silencio. Imágenes de risas, de tierra trabajada, de lágrimas secas bajo el sol. El juez no habló. Solo miró. Y algo en su expresión, casi imperceptible, se suavizó. ¿Y esto? Preguntó, señalando el frasco con la carta. Lucía lo abrió con cuidado y le entregó la hoja amarilla. El juez la leyó en silencio. Cuando terminó, suspiró. Interesante. Una mujer que también reconstruyó ese rancho hace 40 años, y ahora usted. No es coincidencia, dijo Lucía, con los ojos brillantes. Es herencia. No de sangre, sino de alma. El juez la miró largo rato. Luego, casi en voz baja, su contraparte, el primo de la ciudad, no ha puesto un pie en ese terreno en 20 años. Solo envió cartas, abogados, y codicia. Hizo una pausa. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar. Pero la ley es clara. Sin título, la posesión no es suficiente, a menos que... Lucía contuvo la respiración. A menos que se demuestre que el terreno ha sido mejorado, habitado y cuidado de forma continua, y que su abandono previo fue total. Miró los documentos que Elena y el maestro habían reunido. Y por lo que veo, usted no solo lo habitó. Lo resucitó. Antes de que Lucía pudiera responder, la puerta de la sala se abrió. Era Chabela. Detrás de ella, Valeria, Joaquín, Elena, Ramón, el maestro, la joven embarazada, incluso el anciano con su guitarra. No habían sido llamados. Pero habían venido. Queríamos estar, dijo Chabela, con la voz temblorosa. Porque si ella pierde, todos perdemos. El juez los miró uno por uno. Vio las manos callosas de Ramón, los ojos húmedos de Elena, la pequeña mano de Valeria aferrada a la de Chabela. ¿Ustedes viven allí?, preguntó. No, respondió el maestro. Pero sanamos allí. Aprendemos. Recordamos que somos humanos. El juez bajó la vista al expediente. Lo cerró con lentitud. Se concede una prórroga de 6 meses, dijo. Tiempo suficiente para regularizar la posesión mediante usucapión acelerada, dadas las circunstancias excepcionales.
mientras tanto, nadie puede desalojarla. Lucía sintió que las rodillas le fallaban. Las lágrimas brotaron sin control. Gracias, logró decir. Gracias, no me agradezca a mí, dijo el juez, levantándose. Agradezca a quienes creyeron en usted cuando el mundo la habría olvidado. Salió de la sala como en sueños. Afuera, todos la abrazaron. Chabela saltaba, riendo. Valeria le entregó un dibujo ella, el rancho, y una gran flor en el centro con las palabras, nuestro paraíso. Pero fue Joaquín quien le dijo, mientras caminaban de regreso, no ganaste solo tiempo, Lucía. Ganaste reconocimiento. Y eso es más fuerte que cualquier muro. Esa noche, al volver al rancho, lo encontró iluminado. Habían colocado faroles de papel colgados de los árboles, hechos por los niños. En el centro del patio, una fogata suave. Y sobre la mesa, un pastel de maíz y miel. Ganaste. Gritó Chabela al verla. No del todo, respondió Lucía, abrazándolos a todos. Pero ganamos la oportunidad de seguir construyendo. Se sentó, agotada pero plena, y miró el cielo. Las estrellas parecían más brillantes. Más cerca. Y entonces, como si el destino quisiera sellar ese día con un milagro, la joven embarazada se acercó, con una sonrisa tímida. Quiero que mi hijo nazca aquí, dijo. Que su primera risa suene entre estas paredes. Lucía la tomó de las manos. Entonces será uno más de los nuestros. Y en ese instante, mientras el fuego crepitaba y las luciérnagas danzaban, Lucía supo que el rancho ya no era solo su refugio. Era un legado. Una promesa. Un hogar que, con cada corazón que lo habitaba, se volvía más eterno que cualquier papel firmado. Una tarde, mientras limpiaba el fondo del cobertizo, ese rincón oscuro donde el tiempo parecía haberse olvidado de pasar, su pala golpeó algo sólido. No era una raíz. No era una piedra. Era madera. Cerrada. Enterrada bajo una losa de concreto agrietado que apenas logró mover con ayuda de Joaquín. ¿Qué es eso?, preguntó él, acercándose con una linterna. No lo sé, pero siente, importante. Con cuidado, desenterraron una caja más grande que la de sus recuerdos. Estaba cubierta de tierra, pero intacta. Las bisagras chirriaron al abrirla, como si protestaran por haber estado tanto tiempo en silencio. Dentro no había oro. No había joyas. Había fotografías. Decenas de ellas. Desgastadas por el tiempo, pero llenas de vida, una mujer joven sonriendo junto a un hombre de mirada tranquila, una niña con trenzas recogiendo flores, una mesa llena de platos humeantes bajo una parra, él mismo. Rincón donde ahora los niños jugaban. Y debajo de las fotos, otro diario. Más grueso. Más íntimo. Lucía lo abrió con manos temblorosas. La primera página decía, si lees esto, querida desconocida, significa que el rancho te eligió. Como me eligió a mí. No vengas buscando riquezas. Vienes buscando paz. Y eso es lo que este lugar da, si sabes escucharlo. Se sentó en el suelo, con la caja entre las piernas, y empezó a leer. La mujer se llamaba Margarita. Había llegado al rancho en 1978, tras perder a su esposo en una sequía que se llevó todo el ganado, las cosechas, la esperanza. Pero no se fue. Cavó un pozo más profundo. Plantó lo que nadie creía que crecería. Y cuando su hija, Lucía, sí, Lucía, murió a los 10 años de neumonía por falta de caminos que llegaran al hospital a tiempo, ella enterró su dolor en cada surco, en cada árbol, en cada flor de lavanda que sembró para ahuyentar los fantasmas. Margarita, susurró Lucía, con la voz rota. Tu dolor también vino antes que el mío. Joaquín se arrodilló a su lado. ¿Qué dice? Dice que construyó esto no para olvidar, sino para que su amor no muriera con ella. Se quedó en silencio un largo rato, mirando la foto de la niña Lucía, con los mismos ojos grandes y la misma sonrisa torcida que ella tenía en sus fotos de infancia. Una coincidencia que ya no le parecía casualidad. Es como si me hubiera estado esperando, dijo, con las lágrimas cayendo sobre las páginas. Esa noche,
reunió a todos en el patio. Encendió velas. Les mostró las fotos. Les leyó fragmentos del diario. Cuando terminó, nadie habló. Solo el viento, como si Margarita estuviera allí, escuchando. Entonces, no somos los primeros, dijo Chabela, con los ojos muy abiertos. Somos los siguientes. Sí, respondió Lucía. Y tenemos que honrar lo que ella empezó. Al día siguiente, hicieron algo que nunca habían hecho: celebraron una ceremonia. No religiosa. Humana. Enterraron una cápsula en el centro del huerto, dentro, una foto de Margarita y su hija, una flor seca de lavanda, una carta escrita por cada uno de los que vivían o visitaban el rancho. Para que las raíces sepan que no estamos solos, dijo Valeria, con una voz apenas audible, pero firme. Y fue en ese momento, mientras la tierra cubría la cápsula, que Lucía entendió algo profundo: no había venido a salvar el rancho. El rancho la había salvado a ella, como había salvado a Margarita antes. No era su dueña. Era su guardiana. Una tarde, mientras pintaba una nueva señal de madera para la entrada, Refugio San Isidro, decía, con letras torcidas pero amorosas, la joven embarazada se acercó. Quiero llamarlo Lucio, dijo, acariciando su vientre. En honor a ti, y a la otra Lucía. Lucía se detuvo. Las lágrimas volvieron, pero esta vez eran cálidas. Será bienvenido, dijo. Y tendrá 2 ángeles cuidándolo, una que partió, y una que aprendió a quedarse. Desde entonces, cada gesto en el rancho tomó un nuevo significado. No era solo reconstruir. Era continuar. No era solo sembrar. Era heredar. Y en cada flor que brotaba, en cada risa que sonaba, en cada mano que se tendía, Lucía sentía la presencia de Margarita, no como un fantasma, sino como una semilla que, al fin, había encontrado tierra fértil otra vez. Y supo, con una certeza que le llenaba el pecho hasta el borde, que este lugar nunca volvería a estar abandonado. ¿Por qué es? Al mediodía, el aroma a pan recién horneado se mezclaba con el del guiso de frijoles que Elena preparaba en una olla de barro. Y al atardecer, alguien siempre sacaba un instrumento. A veces era el anciano con su guitarra. Otras, Joaquín con una armónica oxidada. Y una vez, sorprendentemente, Valeria tocó una flauta que su abuela guardó durante años. Nunca la había usado, dijo, con los ojos bajos. Pero hoy, sentí que era el momento. Lucía la abrazó sin palabras. Sabía que cada nota era un paso fuera del silencio que la había encerrado. Una de esas tardes, mientras ayudaba a Chabela a organizar una feria de semillas, donde cada familia traía lo que tenía para intercambiar, llegó una mujer desconocida. Alta, con el cabello canoso recogido en un moño y una mirada que parecía haber visto demasiado. ¿Tú eres Lucía?, preguntó, con una voz suave pero firme. Sí. La conozco, no. Pero conocí a Margarita. El mundo se detuvo. Lucía sintió que el aire se le escapaba. Usted, la conoció, fui su vecina. La última persona que la vio antes de que se fuera del pueblo, en 1987. Estaba enferma, pero no quiso ir al hospital. Dijo, prefiero morir donde sembré mi amor. Lucía no pudo contener las lágrimas. Ella nunca se fue. Solo nos dejó espacio para llegar. La mujer sonrió, con tristeza y admiración. Vi las fotos en el periódico. El documental. Vine a ver si era verdad, si alguien había vuelto a darle alma a este lugar. No solo yo, dijo Lucía, señalando alrededor. Todos ellos. Cada uno trajo un pedazo de su corazón. La mujer caminó despacio por el patio. Miró las manos de los niños enterrando semillas, la joven embarazada tejiendo una manta, a Joaquín enseñando a un chico a construir una cerca con ramas. Margarita soñaba con esto, susurró. Que su dolor no fuera el final, sino el comienzo. Antes de irse, le entregó a Lucía un sobre. Era de ella. Me lo dio, para cuando alguien digno lo abriera. Dentro, una llave. Y una nota, para la puerta del viejo granero. Ahí guardé lo que más amé. Al día siguiente, Lucía fue al granero,
ese edificio trasero que siempre había estado cerrado con cadenas oxidadas. Con manos temblorosas, insertó la llave. Giró. La puerta chirrió, como si despertara de un sueño largo. Dentro no había maíz ni herramientas. Había estantes. Y en ellos, cientos de frascos de vidrio. Cada uno con semillas. Etiquetados con fechas, nombres, incluso dibujos. Calabaza de la cosecha de Lucía, 1982. Maíz dulce, sembrado el día que llovió después de 3 meses. Lavanda, para cuando el alma necesite calma. En el centro, una mesa de madera con un libro abierto, el registro de siembra de Margarita. Cada página, una oración. Cada renglón, una promesa. Lucía se sentó en el suelo y lloró. No de tristeza. De pertenencia. ¿Qué es esto?, preguntó Chabela, asomándose. Es nuestro tesoro, respondió Lucía. La memoria viva de este lugar. Y así nació la idea. Hagamos una biblioteca de semillas, dijo esa noche, frente al fuego. No solo para guardarlas. Para compartirlas. Para que cada persona que venga lleve una consigo, y siembre esperanza en otro lugar. Todos aplaudieron. Hasta el viento pareció aplaudir entre las hojas. Pero fue la joven embarazada quien dijo algo que marcó el giro definitivo, y que cada nacimiento en el pueblo tenga su semilla. Así, el rancho seguirá creciendo, incluso lejos de aquí. Lucía la miró, con el corazón desbordado. Entonces, lo llamaremos, el Banco de Raíces. Desde ese día, el rancho dejó de ser solo un lugar. Se volvió un símbolo. Un faro para los que habían perdido el rumbo. Un jardín para los que creían que ya no podían florecer. Instrucciones escritas a mano por los mismos niños. El nombre del rancho ya circulaba más allá del pueblo en ferias rurales, en reuniones de agricultores ecológicos, incluso en una revista regional que lo llamó, el oasis olvidado que volvió a latir. Pero justo cuando la paz parecía asentarse como el rocío en las hojas, llegó la carta. No era del juzgado. Era del registro de la propiedad. Lucía la recibió una mañana mientras regaba las hierbas medicinales. El sobre era delgado, pero pesaba como una losa. Lo abrió con las manos todavía húmedas, y sus ojos se clavaron en las palabras como si quisieran quemarlas. La disputa por la herencia del predio conocido como Rancho San Isidro ha sido reactivada por un nuevo heredero directo, don Esteban Valdés, nieto del propietario original. Dado que no existe resolución firme, se inicia un nuevo proceso de deslinde. Se notifica que, en caso de no presentarse documentación vinculante en un plazo de 30 días, el terreno podrá ser intervenido para su valoración comercial. No, susurró, dejando caer la carta al suelo. El aire se le fue del pecho. 30 días. Otra vez 30 días. Pero esta vez no era un primo lejano desde la ciudad. Era un nieto. Alguien con sangre, con nombre, con derechos legales que pesaban más que cualquier testimonio, que cualquier flor sembrada con amor. Corrió al pueblo. Encontró a Elena y Ramón en la mercería, contando monedas para comprar abono. ¿Qué pasa, hija?, preguntó Elena al ver su rostro. Lucía les tendió la carta. Ramón la leyó en silencio. Cuando terminó, su mandíbula se tensó. Este Esteban, ¿quién es? Nunca había oído su nombre, dijo Elena. Los Valdés se dispersaron hace décadas. Pero si es nieto directo, tiene más peso legal que cualquiera de nosotros. ¿Y qué hacemos?, preguntó Lucía, con la voz quebrada. Ya hicimos todo. Las fotos, los testimonios, el juez nos dio tiempo, ¿qué más podemos ofrecer? Ramón la miró con una tristeza antigua en los ojos. A veces, hija, la ley no entiende de corazones. Solo de papeles. Esa noche, reunió a todos en el patio. No hubo risas. No hubo música. Solo silencio, roto por el crujido del papel cuando Lucía leyó la notificación. No podemos perderlo, dijo Chabela, con los ojos llenos de lágrimas. Este es nuestro paraíso. No es justo, murmuró Valeria, abrazando su cuaderno como si fuera un escudo. Joaquín, que rara vez hablaba en grupo, se puso de pie.
Entonces no los dejemos usar solo la ley. Demos algo que la ley no puede medir la verdad. ¿Cómo?, preguntó Lucía. Con cada voz. Cada historia. Cada vida que ha cambiado aquí. Si el juez dudó, que el mundo entero hable por nosotros. Y así, en medio del miedo, nació un plan desesperado, una carta abierta. No firmada solo por los del rancho, sino por todo el pueblo. Con fotos, dibujos, declaraciones grabadas en el viejo teléfono de Elena. El periodista volvió, con más cámaras esta vez. Hasta el alcalde, antes indiferente, accedió a dar un comunicado: este rancho ya no es propiedad privada. Es patrimonio comunitario. Pero el verdadero golpe vino cuando la joven embarazada, con el vientre hinchado y la voz firme, se paró frente a todos. Voy a dar a luz en 3 semanas, dijo. Y si este lugar desaparece, mi hijo nacerá sin raíces. Así que yo también hablaré. Por él. Lucía la abrazó, con el corazón destrozado y lleno a la vez. Gracias, susurró. Por creer que esto vale la pena. Pero en medio de la movilización, una duda oscura se coló en su mente, como una raíz venenosa: ¿y si no basta? ¿Y si, al final, el amor no es suficiente contra el poder, el dinero, la burocracia? Una noche, mientras escribía la carta abierta bajo la luna, se detuvo. Miró el rancho dormido, las sombras suaves de los árboles, el frasco con la carta de Margarita enterrado bajo la higuera. ¿Qué harías tú?, preguntó al viento. Y como si el viento supiera, una brisa suave movió las hojas, y entre ellas, una flor de lavanda cayó sobre el papel. Lucía sonrió entre lágrimas. Sí, sé qué hacer. Al amanecer, tomó la decisión más difícil de todas: no pelear para quedarse. Pelear para que el rancho nunca pudiera ser arrancado del corazón de la gente. Porque si lo convertían en un símbolo, entonces, aunque lo demolieran, seguiría existiendo.